Ya viene el Festival de Cine para Niños y No Tan Niños. Y además, Jimena Apisdorf nos acompaña para reflexionar sobre el valor del arte contemporáneo y la importancia de las galerías. Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo. Laura Barrera, amigos del auditorio, gracias por acompañarnos en Noticias 22. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de señas mexicanas. Y sin más preámbulo, vamos a dar paso a la información. Efectivamente, porque cerrar la brecha de género en la ciencia requiere derribar estereotipos, promover modelos de conducta que inspiren a las niñas y apoyar el avance de las mujeres a través de programas específicos. Así lo sentencia Naciones Unidas al conmemorar hoy el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Para mí es la pura felicidad ser científico. ¿Y sabes por qué? Porque una fuente inacabable de felicidad son los retos complicados. Para mí representa muchas cosas porque es lo mejor que me ha pasado en la vida. Creo que es importante porque la ciencia es un área muy importante de la vida. Sin la ciencia, pues realmente no estaríamos aquí. Pero además hay problemas que tenemos las mujeres que a los hombres no se les ocurre. Entonces, primero pensamos, ¿qué problemática hay en nuestra comunidad? Incluso en el país, en donde vivimos. Puede ser una problemática como la falta del agua, que tiren basura. Entonces necesitamos mujeres en la ciencia para resolver los problemas. La realidad es que ya no tenemos que probar nada. Niñas, adolescentes, mujeres ya pueden acercarse más a estas áreas. Ahora ya se están viendo muchas mujeres mexicanas que son científicas. Incluso ya tenemos a la primer presidenta mujer aquí en México. Tenemos grandes capacidades y también podemos aportar de mucho al mundo, porque somos valiosas, somos inteligentes, somos capaces. Y si no soy la mejor científica del mundo, tampoco, porque ya hay mujeres científicas destacadas en el mundo. Tengo una que se llama Marie Curie, que ella vivió en una época muy difícil donde las mujeres no podían hacer casi nada. A Celis Camilla la admiro porque aparte de que es una mujer científica muy importante, es cosmóloga. Y otra de mis científicas favoritas es Jane Goodall, porque aparte de ser científica, también fue una gran bióloga. Y a Gabriela León hizo un gel antibacterial, tiene un jabón especial, una crema, hace productos en sí de limpieza que son fascinantes. Sean científicas, se la van a pasar a todas, hay muchos problemas que resolver. Yo quiero ser chef y la cocina está involucrada con la química, ya que en la cocina, por ejemplo, con la levadura se hace una reacción química al esponjarse un pan, un pastel, lo que sea. Entonces, en todo momento estamos encontrando reacciones químicas en la cocina. Van a estar contentas, se van a dormir cansadas, sí, pero se van a despertar contentas porque van a tener una vida espléndida adelante. Todas podemos. Las invito a que se acerquen aquí a la ciencia. Es un área muy padre. Feliz Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Ustedes pueden lograr lo que sea. Dice la maestra Julieta Fierro, van a dormir contentas, pero también van a cambiar el mundo. Por ahí escuchábamos ya la referencia a Marie Curie. A ella no la dejaron estudiar en Polonia, se tuvo que ir a la Sorbona de Francia. Fue la primera encargada del laboratorio, después la primera académica mujer en la Sorbona de París. Y ahí empezó a hacer investigaciones junto con su esposo Pierre, que le merecieron. Es la única persona que ha recibido 2 premios Nobel en distintas disciplinas, el de química y el de física, por sus aportes a la radio y al polonio, que polonio se llama polonio en honor a su estado natal, a su país natal, Polonia. De 1903 y 1911 estos premios de física y de química, y además le legan a Irene, su hija, el amor por la ciencia, y también obtiene el premio Nobel de Química en los años 30 del siglo pasado. Así que bueno, pues es la herencia que hay que dejar a las niñas y a las mujeres. Una lista larguísima, Ada Lovelace, y un largo etcétera. Y 2025 marca también el 10º aniversario de este día, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y además el 30º de la Declaración y Plataforma de Atención
de Beijing, 2 grandes hitos en el fomento mundial de la igualdad de género y la emancipación de la mujer. Y en ese sentido, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hace un llamado para ayudar a allanar el camino hacia las carreras en ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas que las mujeres y las niñas merecen y que el mundo necesita. Sobre todo, también eso es muy importante abarcar este tema. Son una generación nueva de niñas que les interesa la ciencia y que seguramente nos van a dar muchas sorpresas. Y eso tiene que llegar a todas partes del planeta porque la efeméride se suma al año de la mujer indígena y en este contexto científicas hablantes de las lenguas maya, náhuatl, mazateco, chinanteco reflexionan sobre los retos de las mujeres indígenas en este campo. Vamos a verlo. Recordemos que la población indígena es heredera de un conjunto de conocimientos de toda índole que tienen que ver con temas como la medicina tradicional, tiene que ver con también la lectura del tiempo, con técnicas y tradiciones ancestrales, y pareciera que eso se queda en el ámbito del conocimiento tradicional, que no puede ascender, digamos, al término científico. Y pues no, ¿verdad? Recordemos que estos médicos tradicionales o médicas tradicionales y parteras pues son nuestras primeras doctoras, son nuestras primeras pues investigadoras del cuerpo humano. En el conversatorio participaron Zoila Mora Guzmán, Lilian Chel Guerrero, Felicia Amalia Mo, Gabriela Salas Cabrera y Nancy Guadalupe González Canché, bajo la moderación de Alicia Gregorio Velasco. Estas científicas son hablantes de lenguas maya, náhuatl, mazateco y chinanteco, integrantes de esta reducida comunidad, de la cual Amparo Rincón nos comparte algunas estadísticas. De un escenario de 255,000 personas que tienen un doctorado, ya sea por universidades públicas o privadas, de ese escenario, menos de la mitad son mujeres. Y de ese escenario de mujeres que son como 111,300 más o menos, de ellas son apenas 1,500 mujeres indígenas. Amparo Rincón destaca varias condicionantes para esta situación. Por un lado, en cuanto a pertenecer a comunidades indígenas, destaca la discriminación, la escasez de recursos, el acceso a niveles superiores de educación y la discriminación por su lengua. Ya en el campo profesional, señala que la maternidad es una condicionante para el acceso al trabajo. En el ojo de la discusión de retomar esos conocimientos y de ponerlos al servicio de las comunidades y combinarlos. No debe de estar peleado el conocimiento, digamos, científico con el conocimiento tradicional. Creo que eso es lo importante y este día en particular es muy importante que lo analicemos, que lo reflexionemos y que invitemos a estas personas a que nos cuenten pues sus experiencias y su desarrollo en el campo científico, a qué se están dedicando estas mujeres. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y bueno, seguimos con esta mirada femenina porque vamos a aproximarnos desde la perspectiva justamente de las mujeres, a la que es considerada la primera acción de la guerrilla mexicana contemporánea. Vamos a conocer a las mujeres del ALBA. Hace casi 60 años, una guerrilla se desató en la Sierra de Chihuahua, específicamente en Ciudad Madera, donde un grupo de hombres armados inició un proceso de insurrección socialista a fin de terminar con los terratenientes del Estado. Desde el periodismo y la literatura se ha documentado este proceso tan significativo de nuestra historia. Por decir un ejemplo, las novelas Las armas del alba y Las mujeres del alba de Carlos Montemayor. Los ecos de la historia ahora llegan a la pantalla grande gracias a la hija del escritor y activista mexicano, la cineasta Jimena Montemayor, quien se ha dado a la tarea de adaptar Las mujeres del alba. Estuve muy cercana a la producción de esta obra. Mi padre la escribió meses antes de fallecer. Entonces fue una obra en la cual yo lo escuché, ¿no? Mientras me platicaba cómo iba desarrollándose. Me platicó cuando la terminó, qué es lo que él quería, cómo la veía. La obra de Carlos Montemayor recupera el duelo, los miedos y el dolor de 16 mujeres que vivieron los estragos de la guerrilla, al estar directamente vinculadas por ser esposas, hermanas o hijas de quienes se levantaron en armas.
Jimena traduce las palabras y los hechos al cine con más información de la que pudiera tener un lector de la novela. Sabemos que estuvieron en el ataque. El gobernador ya los ha perdonado. Yo conocí a estas mujeres, a muchas de estas mujeres en vida en Chihuahua, y tuve la posibilidad durante el proceso de escritura también de entrevistarlas. Yo venía de hacer proyectos mucho más pequeños, con menos personajes, y sí fue un gran reto. Siento que conocer a estas mujeres y conocerlas realmente pues me dejó como, siento que más en vida que más como persona que como cineasta, sí, ¿no? Como una fuerza y una integridad y un estar como paradas. O sea, estas mujeres que están hoy en pie, vale la pena recordarlas tanto como el asalto, ¿no? Como que ellas son parte de este legado y parte de la razón del por qué todo este suceso, ¿no? ¿Por qué nos hicieron esto? Las mujeres del alba de Jimena Montemayor cuenta con las actuaciones de Miriam Bravo y Catalina López y ha representado al menos 9 años de producción. Después de recorrer diferentes festivales de la República, llegará a salas el próximo 20 de febrero. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Celebrar el talento femenino y empoderar a las mujeres en las artes visuales es el motor de este aquelarre, que en 2025 busca justamente capacidades en el Bajío. Entre el 7 y el 9 de febrero de 2025, 30 becarias se dieron cita en San Miguel de Allende en la segunda edición de AMA 2025, y en la cual mujeres involucradas en la creación audiovisual realizaron una convivencia en donde vieron proyecciones, sostuvieron charlas y reflexionaron sobre la equidad de género en el gremio. AMA es el aquelarre de mujeres audiovisuales. Es un encuentro de mujeres que se consideran artistas audiovisuales, donde nos dedicamos a la esparcición de saberes. Tuvimos 2 talleres muy padres impartidos por Shuquamis, la colectiva de saberes, y la Sandía Digital, y también nos dedicamos pues a generar espacios que promuevan la red de colaboración. María Alcántara, al frente de esta edición, refiere que de acuerdo con el anuario estadístico de IMCINE, el 37% de las personas involucradas en la producción cinematográfica en México son mujeres, y que según su experiencia presenta un contraste mayor entre el campo formativo y el laboral. Yo estudié comunicación en una universidad iberoamericana y había solo 3 varones. Pero luego cuando llegamos al ambiente laboral, pues resulta que no estamos ahí. Y nosotras nos lo respondemos un poco como que hay muchas violencias dentro del ámbito laboral, que eso es algo que escuchábamos mucho en el encuentro, ¿no? Que las compañeras sentimos que tienes que ser siempre la mejor, ¿no? No te puedes equivocar, no puedes dudar. Más aún, considera que mayores protocolos de seguridad son necesarios. Sí creo que hace falta, a lo mejor justo desde las comisiones de filmaciones de los estados, que haya más vigilancia en cómo se dan las filmaciones, y también que pueda haber protocolos de seguridad a las mujeres que sean socializados, ¿no? Porque a mí me pasó alguna vez en una producción de un cortometraje en Ciudad de México que había un gaffer que se escondía atrás de las luces, y cuando yo pasaba me hacía como el ruidito de los besos, me hacía... Pero tú volteabas y no lo veías porque estaba la luz. Noticias 22, Víctor Gaspar. Al regresar vamos a platicar del Año Nuevo Mesoamericano, que se celebra el día de mañana. Ya los detalles al volver aquí a Noticias 22. Todo está dispuesto en la ciudad de los dioses para celebrar la llegada del año mesoamericano. Si algo cautiva a la humanidad, es la medición del tiempo. El primer calendario en piedra que apareció en México y del que se tiene registro es zapoteco y se remonta a 600 años antes de nuestra era, según datos de la revista Arqueología Mexicana.
Esta publicación asegura que existe un calendario más complejo que proviene de la costa del Golfo y que data de 50 años antes de Cristo. También se encuentra el sistema calendárico maya de aproximadamente 250 años después de nuestra era, al que le siguen los calendarios mixteco y mexica. Cada civilización tuvo formas específicas de escritura y medición. La arquitectura en Mesoamérica desde hace más de 2000 años precisaba la orientación de sus pirámides al ajustarlas con los rumbos por donde salía y se ocultaba el sol en el horizonte, durante fechas significativas de sus calendarios. Para la población indígena, el año solar no iniciaba el 1 de enero como planteaban los europeos, sino el 21 de diciembre con el solsticio de invierno, mientras que el 12 de febrero daba inicio el año agrícola. Esta fecha, que ocurre 52 días después del solsticio de invierno, refleja el profundo conocimiento astronómico de las civilizaciones de Mesoamérica, que lograron alinear sus estructuras arquitectónicas con los movimientos solares de forma precisa. Con este calendario se otorga relevancia a periodos de 52 días, porque la cosmovisión prehispánica partía del criterio de que cada 52 años vagos se completaba un fuego nuevo de 18.980 días. Las evidencias más tempranas remontan este calendario al siglo III de nuestra era en Teotihuacán, con la orientación de su traza urbana hace casi 2000 años. El próximo 12 de febrero seremos testigos del inicio del año prehispánico a un costado de la pirámide de la Luna, por donde se levantará el sol minutos después de las 7 de la mañana. La invitación es a todo el público a ser partícipe de esta celebración en Teotihuacán. La entrada será gratuita por el Museo de Murales Teotihuacanos Beatriz de la Fuente y los comentarios estarán a cargo de Arturo Montero y Aarón González, bajo la coordinación de Jesús Torres, y se impartirá un taller sobre cosmovisión y arqueoastronomía teotihuacana sin costo. Noticias 22, Karen Rivera. Y de hecho, para platicarnos de esta fecha, mañana van a estar aquí en el estudio los arqueoastrónomos o astroarqueólogos Montero y González, los doctores, queridos amigos de este espacio, para platicarnos los pormenores de esta llegada del Año Nuevo Mesoamericano. Y coincide también que mañana, 12 de febrero, con más de 1 tonelada de peso y 2.700 años de historia, el monstruo de la Tierra regresa a su lugar de origen. Todo está listo para que el Monumento 9 de Chalcatzingo regrese al lugar del que nunca debió salir. Tras meses de trabajos de restauración y de acondicionamiento del recinto en el que habrá de pasar el resto de sus días, la colosal pieza olmeca será trasladada este miércoles a la comunidad morelense de la que fue sustraída ilícitamente en los años 60 del siglo pasado. La gente está contenta, está muy contenta, está emocionada. Están haciendo los últimos preparativos en las calles, ya comenzaron a poner algunos adornos, se avisaron a las escuelas. Se siente como esa emoción y esa incredulidad. Yo sí llamaría que hay como todavía esa incredulidad de que de verdad va a llegar. Fue tanto tiempo, se ha dicho tanto del Monumento 9 del Portal al Inframundo, de esta pieza olmeca, que pareciera increíble. Luego de su repatriación en mayo de 2023, el monumento arribó de forma temporal al Museo Regional de los Pueblos de Morelos en Cuernavaca, donde pasó por un riguroso proceso de restauración que concluyó a mediados del año pasado. Aunque el compromiso siempre fue devolverlo a la zona arqueológica de Chalcatzingo, no existían las condiciones adecuadas en el lugar para recibir una pieza de sus dimensiones, ya que mide 1.8 metros de altura y pesa aproximadamente 1 tonelada. Es por eso que en los últimos 6 meses, las labores del Instituto Nacional de Antropología e Historia se centraron en rehabilitar el museo de sitio, ubicado a escasos metros de la entrada a la zona arqueológica. Se empezó a acondicionar ese espacio con el apoyo del municipio, con el apoyo de Jantetelco, de las autoridades municipales de Jantetelco. A finales de año, finales de 2024, ya tenían las condiciones mínimas para recibir al Monumento 9. Y fue a la primera quincena de enero que el propio Centro INAH vino a verificar el estado actual del museo y las condiciones que tenía para recibir la pieza. Y gracias a eso ya se dio el primer dictamen de que pues sí era viable
Las maniobras de traslado del monumento, también conocido como el Portal del Inframundo, comenzarán a las 9 de la mañana de este miércoles, con la idea de que llegue alrededor del mediodía a la localidad de Chalcatzingo, donde será recibido por la comunidad entera con un gran festejo. Después del protocolo de bienvenida, en el que participarán autoridades municipales y locales, así como representantes de las distintas áreas del INAH, la pieza será colocada al interior del museo, cuyas puertas cerrarán durante algunos días para ultimar detalles de la museografía. Se tiene propuesta como fecha de reapertura del museo el 18 de febrero, que sería el próximo martes 18. Por el momento, por lo que tenemos de instrucciones oficiales, la entrada al museo va a ser gratuita, al museo. Independientemente de la zona arqueológica, todavía no se van a amalgamar en una sola, entonces el acceso al museo va a ser gratuito para todas las personas. Noticias 22, César H. Meléndez. Imponente pieza desde el punto de vista plástico, visual, pero también con connotaciones religiosas de cosmogonía muy importantes que habrá que ir conociendo como público, como investigadores, con el paso del tiempo de este portal al inframundo. Y qué bueno que ya muy pronto, mañana llega al museo y en una semana ya disponible para su visita a todas las personas. Y bien, pues un corazón de piedra se ofrenda en San Ildefonso. Yo llevo 50 años en México este año y la mayoría de esos años me lo he pasado buscando piedras diferentes, de diferentes tipos, de diferentes durezas, de diferentes colores, en todo el país para trabajarlos, porque ese es mi gusto. De niño, en mi casa había muchas tallas de chinos en general, jades, y esas piezas fueron claves para mí. Me enamoré del jade. A los 13 años me preguntó mi papá qué quería para mis cumpleaños y dije que era un pedazo de jade y me llevó a un lugar, compré mi jade y todavía tengo ese jade. Con Raúl Valdivieso encontró su gusto por tallar la piedra. Fue aprendiz de ebanista en el taller de Mario Biel en Manila y con Peter Rudik trabajó la madera. Han sido décadas de creación y ahora el maestro Eduardo Olvés da una muestra de su trabajo con Ofrenda, un corazón monumental hecho de jaspe del desierto de San Luis Potosí. Un día yo estaba visitando a un amigo mío ya grande, ya se murió de hecho, en Cuernavaca, que era un falsificador de piedras antiguas. Y me fijé la primera vez en su taller, me fijé que tenía estas piedras, estos jaspes. Y estas nunca había visto yo, piezas tan grandes. Nos tomó casi 2 meses pulirla, dejarla, quitarle las partes blandas, porque aparte de la piedra no es homogénea, es heterogénea. Hay partes blandas, partes duras, partes más blancas de diferentes colores. Hay rojo, naranja y ese morado. Después de quitarle lo que no servía, lo que de plano no se podía tallar, y dejando la superficie lisa para poder mirar la superficie y ver si tenía fallas pues era casi ya el corazón. No casi. Faltaron otros 4 o 5 meses de trabajo, pero la forma ya lo sugería y el color, sobre todo es el color. Este monolito de 800 kilogramos celebra el medio siglo de Eduardo Olvés en México y a su vez es una representación del pulso de la historia. Ofrenda, escultura de piedra en el corazón de México, se exhibe en el patio de acceso del Colegio de San Ildefonso hasta el 9 de marzo. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Y reconocen a políticos mexicanos con el premio Lidera. Con esto nos vamos a una muy breve pausa. Anoche, FCO Group y líderes mexicanos reconocieron a figuras destacadas de la política en México con el premio Lidera 2025. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió el galardón en la categoría de Política del Año. Al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se le distinguió por su trayectoria en el servicio público y a la actual jefa de gobierno, Clara Brugada, por su excelencia en la gestión de gobierno municipal como alcaldesa de Iztapalapa.
En la ceremonia realizada en el Hotel Presidente Intercontinental, además se reconoció al diputado Ricardo Monreal como legislador del año y al presidente del Consejo Coordinador Empresarial Francisco Alberto Cervantes por su liderazgo social y político. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Ayer ya lo planteábamos, el valor del consumo del arte a propósito de la Semana de Arte que tuvo lugar en la Ciudad de México, y esto tiene varias aristas. ¿Quién va en realidad a apreciar y a comprar arte y quién va simplemente a ser visto? Para hablar de este tema me da mucho gusto recibir esta noche en el estudio a la crítica de arte Jimena Apisdorf, que nos acompaña esta noche, y a mi querida amiga Karen Rivera, quien estuvo siguiendo muy de cerca el desarrollo de esta Semana de Arte en la Ciudad de México, y vaya que nos deja muchos temas a la reflexión, y hoy los ponemos algunos de ellos sobre la mesa. Bienvenidas, muchas gracias. Karen, lanza el primer dardo. Gracias, Rafael. Muy buenas noches, amigos de Noticias 22. Y la verdad es que es fundamental hablar de la Semana del Arte y la relación que tiene con los derechos culturales. ¿Cómo se da este vínculo, Jimena? Mira, yo creo que es muy interesante porque justamente dentro del artículo dentro de la Constitución de la Ciudad de México está esta idea de los derechos culturales, ¿no? Y creo que en ese sentido somos una ciudad muy pionera en estas cuestiones. Y también en las cuestiones que tienen que ver con el mercado del arte. De repente tenemos como esta cosa de que pensamos que el mercado del arte tiene que ver con una cuestión elitista, con una cuestión snob, con una cuestión que tiene que ver con dinero. Y sí tiene que ver con dinero, pero también tiene que ver con la posibilidad de acercarnos a ver cierto arte que todavía no llega a las instituciones culturales que conocemos como los museos u otras instituciones culturales. Entonces, la pregunta es, ¿dónde van a empezar los artistas a exhibir y cómo van a hacer de estas cosas que hacen su arte su forma de vida? Que de repente se nos pasa también de que pues, los artistas necesitan comer, pagar la luz, pagar las computadoras, pagar los materiales y todo eso. Entonces, las galerías es justamente este vínculo que es muy importante, que es el intermediario entre un artista para que él se dedique a hacer la creación y una compañía que se dedique a hacer la posibilidad de distribuir esa creación. Entonces, en un mundo ideal, lo que tendría que suceder es que el artista empieza a hacer arte, exhibe en una galería, hace exhibiciones en la galería, llegan los museos, lo ven, le gustan, le ofrecen una exposición en un museo y tiene una vida feliz y muere feliz. Esa sería la vida ideal. Pero la realidad nos dice Van Gogh no se enteró de eso. A Van Gogh no le llegó el memo. Pero el problema es que hoy en día los artistas y los galeristas tienen una cantidad de trabajo tal para tratar de llegar a hacer todo lo que tienes que hacer. O sea, la galería tendría dos trabajos fundamentales. Uno es vender y otro es dar difusión. Pero ustedes, como medio de comunicación, saben que dar difusión ya es una chambota muy grande. Ahora, intentar vender y dar difusión al mismo tiempo es una chamba doblemente grande. Entonces, lo que hacen es que los artistas ya también están tomando las riendas de sus propias carreras y hacen su difusión a través de las redes sociales. Las galerías tratan de vender y tratan de ocupar los mejores espacios para poder vender. Pero una cosa muy buena de las galerías que tienen es que las galerías son estos espacios privados que son públicos y entonces la idea es que ellos no cobran la entrada para que tú vayas a esos espacios. Esa es una cosa muy singular. Y que se vincula directamente con los derechos culturales. Que se vincula directamente con los derechos culturales. Pero la cosa es que cuando pensamos en galería y pensamos en comercio, pareciera que lo estamos, o sea, que queremos como de, ay, no, es que, ¿por qué quieres cobrar? No sé qué. La forma en que cobra la galería es en el momento en que vende la pieza. Y para poder llegar a esa persona que vende la pieza, pues necesita dar la apertura a la mayor cantidad de gente que pueda venir. Ahora, de repente, en el siglo pasado, surgió un nuevo modelo que se llamaba la Feria de Arte. Y la Feria de Arte básicamente surgió a principios de los años 70, finales de los años 60, cuando los galeristas se dieron cuenta de que si se juntaban, podían llegar más personas interesadas en su mundo. Básicamente ellos tenían dos intereses, el coleccionista y los directores de museos. ¿Por qué? Porque tú quieres que tu artista tenga la posibilidad de tener esta apertura. Pero, oye, sí, no, es que me parece interesante porque más de medio siglo después
¿qué ocurre en espacios como Sonamaco? Es que esa es la cuestión, donde Karen. ya no solo está el galerista, el artista, el director de museos, sino el visitante. Y eso rompe el esquema. Tú hace ratito decías, es consumir, pero ya no se trata de consumir arte. Se trata de estar y ser visto. Entonces, esto que señala Karen me parece fundamental. Qué bueno que las galerías están en el reflector y eso les facilita el trabajo. Las galerías siempre van a estar ahí. Se hace la Feria de Arte para reunirlas y decir, esto hacen mis artistas. Pero hoy pareciera que el arte queda en segundo plano de repente, ¿no? Mira, yo creo que ha pasado un fenómeno muy interesante en los últimos 20 años. Justamente les estaba comentando hace un momento de una de las ferias de arte más importantes, Arco, en Madrid, que es del gobierno. Y como es del gobierno, sus intereses son diferentes no nada más a la venta, sino también a la difusión y a la educación de las personas. Entonces, ellos lo que hacen es mucho hacer pláticas, conferencias, congresos, para que se comunique lo que está sucediendo en la comunidad hispanohablante, porque las galerías latinoamericanas participaban mucho de Arco, y poder hacer como un espacio de, oigan, a ver, ¿cuáles son los problemas que tenemos como galería? ¿Cuáles son los problemas que tenemos como artistas? Porque esos espacios son necesarios. Hace justamente 20 años aproximadamente, con la llegada del nuevo siglo, pues fue la llegada también del Internet. Y hubo un fenómeno muy interesante, que fue que con la llegada del Internet, uno pensaría que el arte se iba a comercializar por vía electrónica, digital, como sucedió con la música o con las películas. Pero lo que se dieron cuenta en el mundo del arte es que la gente quiere tener la experiencia. Porque ver una pintura en vivo, a verla en una fotografía, son dos experiencias completamente diferentes. Entonces empezaron la proliferación de ferias comerciales, tipo Miami, tipo Nueva York, Chicago. Aquí mismo en México hubo Expo Guadalajara y después surgió Sonamaco. Y la idea ya no nada más es el galerista que quiere llegar al director o que quiere llegar al coleccionista, sino es las personas que quieren tener la experiencia de la ciudad. Y tener la experiencia de la Ciudad de México es una experiencia única e irrepetible. Pero al mismo tiempo tenemos las cosas que son las redes sociales. Y ahora los chavitos pues crecieron yendo a museos, yendo a experiencias, yendo a la exposición de Yayoi Kusama, yendo a la exposición de Jeff Koons, yendo a la exposición de Andy Warhol, donde tenían la posibilidad de sacarse estas imágenes y reflejarse a ellos mismos como estas personas que están siendo parte de este mundo más internacional que es esto. Entonces, las galerías que estábamos platicando hace ratito, pues traen a estos artistas, ¿no? Entonces, no sé si se acuerdan, hace unos años que fue la exposición de Anish Kapoor, el boom que fue sacarte la foto con el Anish Kapoor, y no con cualquier Anish Kapoor, era el Anish Kapoor, que era el círculo, que era el espejo y que te reflejabas. Hoy en día, por ejemplo, la galería que lleva Anish Kapoor sigue trayendo los espejos, pero ya no vemos las filas que veíamos hace unos años en eso. Ahora vemos la relación de las personas con otras obras de arte. Si lo comparamos, por ejemplo, con un concierto de música, que de repente vas al concierto y dejas de vivir la experiencia por tener una cantidad de micropantallas, de selfies, tomando el concierto para decir, yo estuve aquí. En las artes plásticas también esa experiencia ha cambiado. Porque aquí creo que se liga muy bien con la idea de que el que tú vayas a una feria de arte significa que estás consumiendo arte. Yo diría que yo quiero ser positiva y voy a decir que sí. Voy a decir que sí porque uno es un poco como la idea de que si entras a una librería a comprar lo que sea, de repente a lo mejor algo más te hace ojitos y de repente te entra la curiosidad. Claro. Entonces yo quiero pensar que las personas que están yendo, eventualmente, aunque sea a un porcentaje muy pequeño, se les va a pegar algo que vean diferente. Quiero creer en eso. Pero también vamos a ser sinceros y estamos en una época donde queremos ser vistos no nada más en la feria de arte, sino está sucediendo en los eventos deportivos. Estoy pensando en la Fórmula 1. O sea, ya no es necesario a veces que ni siquiera entres a ver la carrera. El simple hecho de estar en la ciudad alrededor de los eventos que se hacen de la Fórmula 1 hacen que ya sea diferente la experiencia. Claro. Entonces, yo creo que lo que sí tendríamos que hacernos la pregunta cuando vamos a una feria de arte es ¿qué clase de experiencia queremos tener?
Y entonces, a partir de esa clase de experiencia, escoger a cuáles ferias vamos a ir y en qué momentos del día vamos a ir y cómo vamos a escoger todo esto. Como los museos, es como vivir un museo, ¿no? Al final de cuentas. Algo que creo que nos hemos preguntado mucho en este sentido y recordábamos una frase de Javier Villaurrutia, de que el arte es para todos si todos somos unos cuantos. Con esto nos gustaría cerrar, Jimena, la idea de que si el arte es elitista o no lo es. ¿Y qué nos dice al respecto Sonamaco, por ejemplo? En este sentido, a ver, obviamente es un espacio que es un espacio privilegiado para ir a ver. ¿Por qué voy a decir que es un espacio privilegiado? Pues número uno, tienes que pagar un boleto, que no es un boleto que es accesible a un evento cultural de los que estamos acostumbrados. Pero si lo comparamos con otros eventos culturales, es muchísimo más accesible que a lo mejor un festival de música, ¿no? Entonces, eso vuelve como una forma de que tienes que pagar un boleto para poder entrar. Es un lugar que no está tan céntrico, que es complicado de llegar y que las personas que somos vecinos de la zona sabemos lo que implica tratar de llegar a Sonamaco. Pero también al mismo tiempo es un lugar que si uno llega con una buena actitud, puedes llevarte cosas interesantes. Por ejemplo, uno de los artistas que creo que estuvo muy interesante en Sonamaco este año fue Eduardo Sarabia, que hizo una caja de pizzas. Entonces, juega con la caja de pizzas, con toda la tradición de cajas que han venido surgiendo desde las cajas, la valise de Duchamp, la caja de Warhol, la caja vacía de Gabriel Orozco, y que en esta ocasión, por el precio de una pizza, te puedes llevar una obra de arte, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el chiste es encontrar una especie de mediación y un balance entre lo que queremos ver de cuestiones comerciales y de lo que queremos de ver propuesta creativa. Y no solo en los museos, no solo en las ferias de arte, sino cada vez que vayamos a un espectáculo, puede ser artes escénicas, puede ser música, saber qué queremos. No está mal abrirse a todo. También hablabas hace ratito de la educación, que es fundamental para saber qué estamos consumiendo. Jimena, muchísimas gracias por compartir estas reflexiones. Esperamos tenerte de nueva cuenta aquí en el estudio, seguir hablando de arte y de manera particular de arte contemporáneo. Karen, nos vemos mañana. Nos vemos mañana, Rafael. Muchos temas se quedan en el tintero, pero bueno, pues hay que seguir hablando de arte y de cómo también ha evolucionado el mercado del arte en el siglo XXI. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias, Rafael. Gracias. ¿Y cómo consumen ustedes arte? Platíquenlo en las redes sociales. Vamos a una brevísima pausa. Hay más aquí en Noticias 22. El cine llega a la ciudad y lo hace de manera gratuita. Vamos a descubrir dónde. Por muchas décadas, el Cine Progreso fue el centro del entretenimiento de la alcaldía La Magdalena Contreras. Fue construido en la década de los años 30 y fue el único recinto de proyección de la zona. Después de estar cerrado por más de 20 años, este recinto cultural, que tiene el nombre de Víctor Manuel Mendoza, en honor al actor de la época del cine de oro, abrirá sus puertas. Este cine vendrá con un programa nuevo y único en la ciudad, porque será el único cine popular de la ciudad. Este cine va a ser gratuito, además con un programa de la cual nosotros ponemos las palomitas. Esta sala de proyección para 300 espectadores será la primera en formar parte del programa Cine en la Ciudad, el programa de exhibición gratuito más grande del país. ¿A qué me refiero? Se van a unir, se van a enlazar cines como el Víctor Manuel Mendoza, pero también instalaciones como Las Utopías, Los Pilares, Las Faros, para generar funciones gratuitas y acercar en un gran programa, en un gran acercamiento de los derechos culturales cinematográficos para la población de la Ciudad de México. Las proyecciones se llevarán a cabo por temporadas a lo largo del año con una gran oferta de títulos. También se van a llevar ciclos de cine de autor. Es también para los cineastas nacionales, locales, así como también van a haber películas de los grandes estudios. También este programa abrirá las puertas a las propuestas de cine de los directores jóvenes. Nos interesa mucho que los creadores locales, los estudiantes, quienes
no tienen tan fácil el acceso a exhibir en una sala de cine convencional o comercial, se acerquen con nosotros y puedan ellos empezar a exhibir en formatos de cine sus obras cinematográficas. La apertura del cine Víctor Manuel Mendoza se realizará el viernes 14 de febrero con la película Casi el Paraíso de Edgar San Juan. El Víctor Manuel Mendoza abre sus puertas a partir del 14 de febrero a las 6 de la tarde. Sin embargo, Cine en la Ciudad 2.0 va a estar avanzando a partir de marzo. Acérquense a Los Pilares, a Las Faros, a Las Utopías, a todo lo que esté vinculado con el gobierno de la Ciudad de México y con algunas alcaldías para que sean testigos de esta gran oferta cinematográfica que vamos a llevar para ellos. Noticias 22, Óscar Cortés. Tenemos libros, vamos a ver lo que llegó al buzón de Noticias 22 esta semana. Café cortado de Mónica Lavín, un joven estudiante de Derecho y autor en ciernes, viaja a España a fin de escribir un libro para la naviera que lo ha contratado. Ahí encontrará una historia que cambiará su propia vida. Publica De Bolsillo. Viaje al país de la errata de Gabriel Bernal Granados. Ensayos a partir de puntos de quiebre en el arte y la vida. La poesía de Jorge Cuesta, la película Mulholland Drive de Lynch, Don Gato y su pandilla y la generación de los 70s, entre otros. Publica Libros Magenta. Tinísima de Elena Poniatowska, una de las figuras más notables en la cultura del efervescente México postrevolucionario. Actriz, modelo, fotógrafa, militante comunista, es retratada en una novela biográfica que recorre su trayectoria pública y privada de 1929 a 1942. Publica Seix Barral. Así que bueno, pues ahí hay varias opciones para poderla pasar muy bien en la lectura estos días. ¿Qué te parece? Me parecen fascinantes, Laura. Todos los títulos son atractivos, pero me llama de manera particular la atención Viaje al país de la errata. Quiero ver si al final trae un mapa de regreso, porque parece que no se queda perdido. Pero sí suena sumamente atractivo ese, hay que acercarnos y hay que leerlos. Y en otros temas, la pregunta es, ¿a dónde nos llevan nuestras decisiones? Quizá regresar a la infancia nos ayude a entenderlo. Confirmamos que el domingo después de un partido de fútbol puede suceder cualquier cosa. En un momento decisivo de su vida, el protagonista de la obra No Concreto regresa a su barrio ubicado en el sur de la Ciudad de México para recorrer aquellas calles marcadas por los anhelos y el impacto de la violencia que tuvo en su infancia. Es la dosis de magia que nos toca. Y bastará. No Concreto lo que hace es justamente regresar a la niñez y preguntarnos o reflexionar sobre qué decisiones hemos tomado desde qué lugar, si hay eventos que nos han determinado el destino, si hay elementos que nos han determinado la manera de sentir, de pensar. Mamá me mira desde la gradería. Esta historia, escrita por Thelma Carrizosa, se desarrolla en un barrio típico de la capital mexicana, en donde este infante disfrutaba de las danzas, el convivio con las bestias y soñaba con ser futbolista. No Concreto lo que hace es estos grandes héroes, estos grandes mitos, estos grandes arquetipos que nos van marcando a la humanidad, ídolos. En realidad a veces son estas cosas impuestas y espejismos, pero no nos damos cuenta que esos arquetipos habitan en nosotros y todos somos esos héroes de la historia. Es decir, la historia de la humanidad se conforma de las microhistorias. Vi a los ojos a la bestia. El animal que extraña correr libre está huyendo a través de mí. Este unipersonal habla de la fuerza y de la esencia que tiene cada persona para poder trazarse una meta y cumplirla, a pesar de las adversidades. No Concreto lo que hace es darte cuenta que todo eso que tú has atravesado es una gran historia y es una historia que podría llevarse a una película, al teatro, y que es tu aventura. Es una invitación a mirar nuestras propias historias y reconocer el poder transformador del arte como un medio para sublimar el dolor y construir nuevos caminos. Estamos los miércoles de febrero en el Urgente 2 del Foro Shakespeare, en la calle de Zamora, en La Condesa. Pueden comprar sus boletos en la plataforma de Shakespeare, por favor.
Crecí en el sur de la ciudad, en la desmesura del sueño por la pelota. Noticias llevando 22, mi cuerpo al extremo Oscar en los Cortés. entrenamientos y en las calles. Cuando los niños crecen, sus huesos empujan. Están en busca de realizadores que se sumen a la tarea de fomentar la apreciación y realización del cine con la comunidad infantil mexicana. Hasta el 7 de marzo tienen para mandar sus producciones audiovisuales todos los interesados en participar en la edición 30 del Festival Internacional de Cine para Niños y No Tan Niños. Llegamos a 30 años, la semilla de todo el proyecto es el Festival Internacional de Cine para Niños y No Tan Niños. Y la verdad es que, bueno, 30 años se dice fácil, pero sí creo que han sido 3 décadas muy fructíferas, muy esperanzadoras. Hemos atravesado por muchos momentos pues muy lindos y yo creo que el festival es un espacio que ya tiene su público y que, bueno, pues que tiene que festejar en este aniversario tan especial. Los materiales seleccionados serán parte del festival, el cual será del 5 al 10 de agosto. Los largometrajes, cortos de ficción y animación, documentales y producciones realizadas por niñas y niños deberán cubrir ciertos requisitos, pero sobre todo tener una calidad en el mensaje que manejan. Finalmente, los contenidos audiovisuales dirigidos para la niñez no son tantos y la realidad es que la intención es esa, ¿no? Poder recibir la cinematografía más reciente, más poderosa. Lo que sí creo es que tenemos muy claro que entre los criterios de la selección nos interesa muchísimo que haya contenidos audiovisuales con mucha calidad para niñas y niños, que ellos se enriquezcan con lo que van a poder ver en pantalla. Noticias 22, Alberto Aranda. Hay sonidos que marcan nuestras infancias y este clic seguro nos hará esbozar por lo menos una sonrisa. Playmobil cumple 5 décadas y para festejar, inauguró la exposición La evolución del clic. El nombre hace referencia al sonido que hacen las piezas al momento de ensamblarlas. Este es un muñeco de origen alemán que mide 7.5 centímetros, que les parecerá curioso, pero la idea es que cupiera en la palma de una mano. Es un muñeco que ha acompañado a lo largo de 50 años a muchas generaciones, que surgió con la idea sobre todo de hacer un muñeco económico. Y es un muñeco que, como ellos decían en unos inicios, su límite es la imaginación, ¿no? Te permite, a partir de tu imaginación, crear cualquier historia fantástica. Podrás ver piezas icónicas como los bomberos, policías, médicos, castillos medievales y figuras de diferentes animales. Además, un cuadro que representa la biblioteca de Venustiano Carranza. Nosotros calculamos, aunque se vean pequeños los dioramas, que tienen algunos más de 3,000 piezas, porque cada una de ellas se va formando, digamos, cuando tú vas juntando varios sets. Entonces, tú ves, por ejemplo, el tren, pero el tren tiene sus barriles, tiene sus ruedas, tiene cada uno de los personajes, tienen incluso sus copas, todos sus sombreros, todo son piezas individuales. Entonces, si tú las juntas, yo creo que tiene por lo menos unas 3,000 piezas cada uno de los dioramas más grandes. En el recorrido conocerás cómo fue evolucionando el diseño de las figuras. Además, podrás ver piezas de colección y un set para tomarte la foto del recuerdo. Esta exposición va a estar hasta el mes de junio. Nosotros los invitamos porque además desde la museografía los recibe un castillo. La idea es que entren a un diorama como adulto y desde ahí entren ustedes a este nuevo espacio de imaginación. Pueden visitar la exposición de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde y la entrada es gratuita. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Ya nos vamos. El 11 de febrero de 2012 se apagaba una de las grandes voces del siglo XX, pero da paso a la consolidación de una leyenda. Esta noche recordamos a Whitney Houston, una voz extraordinaria. Rolling Stone dice en 2023 que es la segunda mejor cantante de todos los tiempos. Una voz hermosa que, bueno, tuvo entre sus parejas a Bobby Brown, que fue uno de los grandes productores.
y también pues una historia trágica porque ella desafortunadamente muy joven por un problema cardíaco y una sobredosis pierde la vida. No obstante, su trayectoria en el cine, en los escenarios, de verdad la consolida como una diva del siglo XX, sobre todo en la década de los años 80, y canciones emblemáticas. Ya está ahí una película autobiográfica de ella que lleva el título de una de sus canciones. Así es, vamos a recordar a Whitney Houston y nos vemos mañana, Laura. Hasta mañana, buenas noches.